Hola a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a millones de personas en todo el mundo. Una historia que mezcla gloria, caída y una lucha silenciosa contra el propio destino. Este video no es solo sobre un actor famoso, es sobre un hombre que lo tuvo todo y estuvo a punto de perderlo todo. Esta es la historia real de Jean-Claude Van Damme. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de fuerza, disciplina y perfección física. Para millones de espectadores, Jean-Claude Van Damme no era solo una estrella de cine, era un símbolo de poder absoluto, un guerrero invencible capaz de desafiar cualquier límite con una sola patada giratoria. Pero lo que pocos sabían es que detrás de esa imagen de acero se escondía una vida marcada por el dolor, la inseguridad y una batalla constante contra demonios invisibles. Antes de convertirse en el músculo de Bruselas, su realidad era muy distinta. Nacido en Bélgica, Jean-Claude creció lejos del glamour y de los focos de Hollywood. De niño no era fuerte, ni dominante, ni temido, todo lo contrario. Era delgado, tímido y con frecuencia se convertía en el blanco de burlas. Cada día era una prueba de resistencia emocional, una lucha silenciosa por encajar en un mundo que parecía diseñado para aplastarlo. Esa fragilidad inicial fue, paradójicamente, la chispa que encendió su transformación. Su padre, consciente de que su hijo necesitaba encontrar confianza y disciplina, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre, lo inscribió en clases de karate. Nadie imaginaba que ese niño inseguro terminaría convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles del cine de acción mundial. Jean-Claude no solo aprendió a pelear, aprendió a controlar su cuerpo y su mente con una obsesión casi enfermiza. Cada entrenamiento era una forma de escapar de sus miedos, de demostrar que podía ser algo más que aquel niño débil que todos subestimaban. Pero hay un detalle de su formación que sorprendió incluso a sus mayores admiradores. Su increíble flexibilidad, esa que lo convirtió en una leyenda, no nació únicamente del combate. Durante años, Jean-Claude estudió ballet clásico. La danza le enseñó precisión, equilibrio y control absoluto del cuerpo. Esa combinación de artes marciales y ballet creó un estilo único, elegante y brutal al mismo tiempo, algo que más tarde lo diferenciaría de todos los actores de acción de su generación. Sin embargo, el talento por sí solo no abre las puertas del éxito. Jean-Claude lo entendió muy pronto. Con apenas unos $1 en el bolsillo y sin dominar el inglés, tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida, dejar Bélgica y viajar a Estados Unidos para conquistar Hollywood. No tenía contactos, no tenía respaldo, solo una fe inquebrantable en sí mismo. Lo que encontró al llegar no fue fama ni oportunidades, sino rechazo, hambre y soledad. Durante años sobrevivió como pudo. Trabajó repartiendo pizzas, fue chofer de personas adineradas y aceptó cualquier empleo que le permitiera seguir respirando en una ciudad que no perdona a los soñadores ingenuos. Dormía poco, entrenaba sin descanso y tocaba puertas que una y otra vez se cerraban en su cara. Cada negativa era un golpe directo al orgullo, pero también una prueba más de su resistencia mental. Muchos habrían regresado a casa derrotados, pero Jean-Claude no estaba dispuesto a rendirse. Gracias por estar viendo este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir creando contenido como este. La oportunidad finalmente llegó, pero no como él la había imaginado. No fue una superproducción ni un contrato millonario. Fue una película de bajo presupuesto llamada Bloodsport. Nadie esperaba nada de ella. Nadie apostaba por su éxito. Pero ocurrió algo inesperado. El público quedó hipnotizado. Las peleas eran diferentes. El protagonista tenía un carisma extraño, casi magnético, y sus movimientos parecían imposibles para un ser humano normal. Sin saberlo,
El mundo estaba presenciando el nacimiento de una nueva leyenda. Bloodsport se convirtió en una película de culto y Jean-Claude Van Damme pasó, casi de la noche a la mañana, de ser un desconocido a una sensación internacional. A partir de ahí, su ascenso fue imparable. Cada nuevo proyecto lo hacía más famoso, más poderoso, más deseado por la industria. Hollywood había encontrado a su nuevo héroe de acción y él estaba dispuesto a entregarlo todo para mantenerse en la cima. Pero lo que nadie veía en ese momento era el precio que estaba pagando. La fama llegó demasiado rápido y con ella una presión insoportable. Jean-Claude comenzó a vivir a un ritmo que su mente y su cuerpo no podían sostener. El éxito no le dio paz, le dio vértigo. Y mientras el público aplaudía sus victorias en la pantalla, fuera de ella se estaba gestando una caída silenciosa, una que cambiaría su vida para siempre. En ese punto exacto, cuando parecía que nada podía detenerlo, comenzaron a aparecer las primeras grietas. Pequeñas señales que fueron ignoradas, comportamientos extraños, decisiones impulsivas. La imagen del guerrero perfecto empezaba a resquebrajarse, aunque casi nadie quería verlo. La pregunta ya no era si caería, sino cuándo y qué tan dolorosa sería esa caída, y aquí es donde esta historia se vuelve realmente oscura. La cima de Hollywood no es un lugar estable, es un filo peligroso donde cualquier paso en falso puede destruirlo todo. Para Jean-Claude Van Damme, el éxito no llegó de manera gradual, llegó como una avalancha imposible de controlar. Después de Bloodsport, su nombre empezó a circular con fuerza entre productores y estudios, y muy pronto se convirtió en uno de los rostros más rentables del cine de acción a finales de los años 80 y principios de los 90. Películas como Kickboxer y Lionheart consolidaron su imagen de luchador indestructible. No necesitaba grandes explosiones ni armas sofisticadas. Su cuerpo era el espectáculo. Cada patada, cada salto, cada movimiento parecía calculado con precisión milimétrica. El público no solo veía a un actor, veía a un atleta extremo que se jugaba el físico en cada escena. Esa autenticidad fue su mayor fortaleza. Pero también el inicio de su desgaste. Con Universal Soldier llegó la confirmación definitiva. Jean-Claude Van Damme ya no era una promesa, era una estrella mundial. Su agenda estaba saturada, sus contratos se multiplicaban y el dinero fluía sin límites. Ganaba millones por película y vivía rodeado de lujos, fiestas y una atención constante que alimentaba su ego pero vaciaba su equilibrio interior. El hombre que había llegado a Estados Unidos con unos pocos dólares ahora gastaba sin pensar, convencido de que el éxito sería eterno. La presión era brutal, cada nuevo proyecto debía ser más grande que el anterior. Cada combate debía superar al anterior. Jean-Claude empezó a entrenar de manera extrema, forzando su cuerpo más allá de lo razonable. Se negaba a usar dobles. Insistía en realizar sus propias acrobacias y aceptaba escenas físicamente peligrosas sin medir consecuencias. En la pantalla eso se traducía en realismo, pero fuera de ella su cuerpo comenzaba a acumular un daño silencioso. Al mismo tiempo, su vida personal se desmoronaba. La fama no le dio estabilidad emocional, le dio caos. Se casó varias veces en un corto período, buscando en relaciones intensas una paz que nunca llegaba. Algunos de esos matrimonios duraron apenas semanas, otros terminaron envueltos en conflictos legales y emocionales. Su historial amoroso se volvió tan turbulento como su vida profesional, y cada ruptura dejaba cicatrices más profundas. Fue en medio de ese torbellino cuando apareció el lado más oscuro del éxito. Para soportar el ritmo de trabajo, la presión mediática y la exigencia constante, Jean-Claude comenzó a refugiarse en los excesos. Las fiestas interminables,
El alcohol y las drogas pasaron de ser una distracción ocasional a una dependencia peligrosa. En su peor momento, llegó a gastar cantidades desorbitadas de dinero cada semana solo para mantenerse funcional. El impacto fue inmediato. Sus entrevistas comenzaron a volverse erráticas. Su comportamiento público se tornó impredecible y los rumores no tardaron en circular. Hollywood, que antes lo veneraba, empezó a mirarlo con desconfianza. La industria no perdona la inestabilidad, y Jean-Claude estaba perdiendo el control frente a los ojos de todos. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar, en 1997. Su vida dio un giro devastador cuando fue diagnosticado con trastorno bipolar. De repente, muchas piezas encajaron: los cambios extremos de humor, las decisiones impulsivas, los periodos de euforia seguidos de caídas profundas. No era solo exceso, era una enfermedad que había estado ignorada durante años. El tratamiento fue complejo y agresivo. Llegó a tomar múltiples medicamentos al día, lo que afectó aún más su rendimiento físico y mental. Como si eso no fuera suficiente, su cuerpo comenzó a pasar factura. Años de entrenamientos extremos y rodajes sin protección terminaron en lesiones graves. Durante la filmación de una película a mediados de los 90, sufrió una lesión severa en la espalda que casi lo deja sin movilidad. Sus rodillas estaban destruidas y los médicos le advirtieron que jamás volvería a moverse como antes. Incluso el abuso de sustancias dañó su salud al punto de requerir cirugía nasal. Mientras su salud se deterioraba, su situación financiera también se volvía crítica. Los divorcios, los lujos desmedidos, las malas inversiones y los gastos descontrolados lo llevaron al borde del colapso económico. A finales de los 90, debía millones en impuestos y enfrentaba demandas constantes por pensión alimenticia. El mismo hombre que había ganado fortunas en Hollywood estaba al borde de la bancarrota. Pero quizá lo más cruel de esta etapa fue el rechazo de la industria. Las grandes productoras dejaron de confiar en él. Su nombre, que antes garantizaba taquilla, ahora generaba dudas. Pasó de protagonizar grandes estrenos a aceptar películas de bajo presupuesto que apenas llegaban al mercado doméstico. Para el público, el héroe parecía estar desapareciendo lentamente. Jean-Claude Van Damme estaba cayendo. Y esta vez no había coreografía, ni música épica, ni victoria asegurada. Solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría levantarse de una caída tan profunda o este sería el principio de su final definitivo? El punto de quiebre llegó cuando la imagen pública de Jean-Claude Van Damme empezó a romperse delante de todos. Ya no eran solo rumores de pasillo ni comentarios en voz baja dentro de la industria. Su deterioro se volvió visible, imposible de ocultar. Entrevistas confusas, respuestas incoherentes, gestos nerviosos y una mirada perdida comenzaron a reemplazar al hombre seguro que el público admiraba. Cada aparición era una señal de alarma que pocos querían aceptar. El momento más doloroso ocurrió durante una entrevista televisiva que se volvió viral por las peores razones. Frente a las cámaras, Jean-Claude apareció claramente afectado, incapaz de mantener el hilo de sus propias palabras. Dijo cosas sin sentido, perdió el control emocional y terminó rompiendo en llanto. Para millones de espectadores fue devastador. El héroe de acción, el símbolo de fuerza absoluta, estaba desmoronándose en tiempo real. Ese instante marcó un antes y un después en la percepción pública de su figura. A partir de ahí, Hollywood terminó de darle la espalda. Los estudios ya no estaban dispuestos a asumir riesgos con un actor impredecible, con problemas de salud mental y un historial de excesos que se había vuelto inmanejable. Los contratos importantes desaparecieron, las oportunidades se redujeron a proyectos pequeños.
producciones sin respaldo y películas que pasaban directamente al mercado doméstico. Para alguien que había estado en la cima, aquello era una humillación silenciosa. Pero la caída profesional no fue lo único que lo golpeó. En su vida personal, el caos era aún más profundo. Sus relaciones sentimentales se rompían una tras otra, dejando un rastro de conflictos legales y heridas emocionales. Durante un tiempo, pareció haber encontrado estabilidad junto a la modelo y atleta Gladys Portugues. Sin embargo, incluso esa relación se vio sacudida cuando, durante el rodaje de Street Fighter, Jean-Claude se enamoró de su compañera de reparto, Darcy Lapierre. Abandonó su matrimonio por ella. Convencido de haber encontrado un nuevo comienzo, esa decisión tuvo consecuencias durísimas. La relación con Darcy Lapierre también terminó en fracaso, y años más tarde Jean-Claude regresó con Gladys Portugues, con quien permanece casado hasta hoy. Ese ir y venir sentimental no solo afectó su equilibrio emocional, sino que profundizó su desgaste económico. Cada divorcio, cada acuerdo legal y cada nueva ruptura lo empujaban un poco más al borde del abismo financiero. Mientras tanto, sus hijos, Christopher y Bianca, crecían observando a un padre ausente, atrapado entre rodajes, excesos y conflictos personales. Jean-Claude, que había luchado toda su vida por demostrar fortaleza, comenzaba a darse cuenta de que estaba fallando donde más importaba. Esa culpa silenciosa se convirtió en una carga constante, una herida que no podía curarse con fama ni con dinero. El aislamiento se hizo cada vez más profundo. Muchos amigos se alejaron, otros desaparecieron por completo. El teléfono dejó de sonar. Las invitaciones se acabaron. El hombre que había sido celebrado en alfombras rojas ahora enfrentaba el silencio más cruel de todos. Ya no era solo una crisis de carrera, era una crisis de identidad. Jean-Claude Van Damme no sabía quién era sin la gloria, sin el aplauso, sin el mito. Durante ese periodo oscuro, llegó a pensar que su historia había terminado. Que el mundo solo lo recordaría como una estrella caída, como un ejemplo de cómo la fama puede destruir incluso a los más fuertes. Cada día era una lucha contra la depresión, contra la sensación de haberlo perdido todo. Pero en medio de ese abismo, algo comenzó a cambiar lentamente. Sin que nadie lo esperara, apareció una oportunidad diferente. No era un regreso triunfal ni una superproducción. Era un proyecto extraño, arriesgado, casi incómodo. Una película que no buscaba mostrar músculos ni patadas imposibles, sino exponer la verdad. Jean-Claude aceptó participar sin saber que estaba a punto de enfrentarse a sí mismo de la manera más brutal posible. Ese proyecto se llamaba JCVD, y marcaría el inicio de una transformación que nadie vio venir. Por primera vez, el hombre detrás del mito estaba dispuesto a bajar la guardia y mostrar sus heridas. Lo que ocurrió frente a la cámara cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo veía. Y también la forma en que él se veía a sí mismo. JCVD no fue una película cualquiera, fue una confesión pública. Estrenada en 2008, llegó en el momento más inesperado, cuando muchos ya habían dado por terminada la carrera de Jean-Claude Van Damme. En lugar de mostrar al héroe invencible, la película presentó a un hombre roto, cansado, atrapado entre la fama que ya no lo protegía y una vida personal en ruinas. Para alguien que había construido su imagen sobre la fuerza absoluta, aquello era un acto de valentía extrema. La escena que lo cambió todo fue un monólogo de varios minutos que dejó al público en silencio. Sin música, sin efectos especiales, sin coreografías, Jean-Claude miró directamente a la cámara y habló con una honestidad brutal. Confesó sus errores, sus adicciones, sus fracasos como esposo y como padre.
Habló del vacío que sentía después de cada aplauso y del miedo constante a ser olvidado. En ese momento, dejó de ser una estrella de acción y se convirtió simplemente en un ser humano vulnerable. El impacto fue inmediato. Los críticos que durante años lo habían despreciado comenzaron a mirarlo con otros ojos. Por primera vez, se reconocía en él algo más que músculos y patadas. El público también reaccionó de manera diferente. Muchos que habían crecido admirándolo entendieron que detrás del mito había una historia de dolor y lucha que nunca se había contado. JCVD no rescató su carrera en términos comerciales, pero le devolvió algo mucho más importante: el respeto. Sin embargo, mientras en la pantalla parecía renacer, su vida real seguía siendo una batalla constante. Las adicciones no desaparecen de un día para otro y los errores del pasado no se borran con una sola confesión. Jean-Claude tuvo que enfrentar las consecuencias de años de excesos, no solo a nivel físico, sino emocional. La depresión seguía presente, silenciosa, esperando cualquier descuido para volver a tomar el control. Fue en ese contexto cuando comprendió que el verdadero cambio no podía depender del cine. Ya no se trataba de salvar una carrera, sino de salvarse a sí mismo. Sus hijos, Christopher y Bianca, se convirtieron en el eje de esa transformación. Verlos crecer, notar la distancia que había creado con ellos, fue un golpe más duro que cualquier crítica o fracaso profesional. Jean-Claude entendió que, si no cambiaba, corría el riesgo de perderlos definitivamente. Poco a poco, comenzó a reconstruir su relación con ellos. No fue un proceso fácil ni rápido. Había demasiados años de ausencia que no podían recuperarse con promesas. Pero algo empezó a cambiar cuando vio a sus hijos interesarse por las artes marciales. No como una obligación, sino como una forma de conexión con su padre. Ese interés despertó en él una sensación olvidada: la posibilidad de ser un ejemplo y no solo un recuerdo lejano. Al mismo tiempo, Jean-Claude aprendió a reírse de sí mismo. Aceptó participar en proyectos publicitarios donde parodiaba su propia imagen, su pasado de estrella invencible y sus excesos. Lejos de humillarlo, esa autocrítica lo acercó a una nueva generación que no lo veía como un mito intocable, sino como alguien capaz de reconocer sus errores. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de huir de su pasado y empezó a integrarlo. Pero cuando parecía que finalmente había encontrado un equilibrio, la vida volvió a ponerlo a prueba. Durante el rodaje de una de sus películas más recientes, decidió realizar una acrobacia que recordaba a sus viejos tiempos. Un sonido seco se escuchó en el set y el dolor fue inmediato. Su rodilla no resistió. La producción se detuvo y Jean-Claude fue trasladado de urgencia al hospital, consciente de que algo grave había ocurrido. El diagnóstico fue devastador: ruptura completa de los ligamentos. Décadas de castigo físico habían llegado a su límite. Su cuerpo, ese mismo cuerpo que lo había llevado a la cima del mundo, ahora le exigía detenerse. En un comunicado breve y sincero, Jean-Claude reconoció una verdad que nunca había querido aceptar. Después de más de 40 años dedicados a las artes marciales y al cine, su cuerpo ya no podía seguir. Esa lesión no solo representaba un problema médico, representaba una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué queda de un héroe de acción cuando ya no puede luchar? ¿Cómo se redefine una identidad construida durante toda una vida sobre la fuerza física? Por primera vez, Jean-Claude Van Damme enfrentaba una batalla que no podía ganar con disciplina ni entrenamiento extremo. Esta vez, el enemigo era el tiempo. Aceptar el paso del tiempo fue el desafío más grande que Jean-Claude Van Damme había enfrentado jamás. Durante toda su vida había creído que la disciplina y la voluntad podían vencer cualquier límite. Pero ahora su propio cuerpo le demostraba lo contrario.
La lesión no solo lo obligó a frenar físicamente, también lo forzó a replantearse quién era y qué quería ser a partir de ese momento. Para alguien que había vivido compitiendo contra sí mismo, detenerse era casi una forma de derrota. Lejos del ruido de Hollywood y de la presión constante de la industria, Jean-Claude tomó una decisión radical. Abandonó Estados Unidos y se estableció en Hong Kong. No fue una huida, fue una búsqueda. En ese entorno, donde las artes marciales no son un espectáculo sino una filosofía de vida, encontró una calma que nunca había tenido en sus años de mayor fama. Por primera vez, no entrenaba para impresionar a nadie, entrenaba para escucharse. Su rutina cambió por completo. Ya no buscaba romper récords ni llevar su cuerpo al límite del dolor. Aprendió a respetar sus propias señales, a entender cuándo parar y cuándo continuar. El guerrero impulsivo se transformó en un practicante consciente. Cada movimiento dejó de ser una demostración de fuerza para convertirse en un acto de equilibrio. Esa transformación interna fue silenciosa, pero profunda. Uno de los cambios que más sorprendió a sus seguidores fue su estilo de vida. Jean-Claude, conocido durante décadas por una imagen basada en músculos y potencia física, adoptó una alimentación vegana. Lejos de ser una moda, fue una decisión ligada a su búsqueda de bienestar. A eso sumó la meditación y prácticas destinadas a mantener su salud mental. Algo que durante años había descuidado por completo. Sin embargo, la paz no borró las cicatrices del pasado. En entrevistas recientes, Jean-Claude ha hablado con franqueza sobre su lucha contra la depresión y las adicciones. No lo hace para justificar sus errores ni para despertar lástima, lo hace como advertencia. Sabe mejor que nadie lo fácil que es perderse cuando el éxito llega demasiado rápido y sin un ancla emocional sólida. Su testimonio se convirtió en una lección para quienes sueñan con la fama sin conocer su lado más oscuro. A pesar de todo, nunca dejó de entrenar. Las artes marciales seguían siendo parte de su identidad, pero ahora desde un lugar diferente. Más que un luchador, se convirtió en un maestro, alguien que transmite experiencia, control y respeto por el cuerpo. Esa evolución sorprendió incluso a quienes lo habían seguido durante décadas. Jean-Claude ya no necesitaba demostrar nada. Había aprendido a aceptarse. Mientras tanto, los rumores sobre su futuro comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que este era el final definitivo de su carrera en el cine de acción. Otros hablaban de un posible giro hacia la dirección o la producción. Incluso se mencionó la idea de una serie biográfica que contaría su historia completa. Desde sus humildes inicios hasta su caída y resurgimiento. Nada estaba confirmado, pero una cosa era clara, su nombre seguía generando interés. Entre todas las especulaciones, una posibilidad despertó la emoción de los fanáticos. Se habló de un posible regreso junto a viejas leyendas del cine de acción. Un último acto que cerraría el círculo de una generación irrepetible. Aunque no hubo confirmación oficial, la sola idea recordó al público por qué Jean-Claude Van Damme había sido tan importante. No solo por sus películas, sino por lo que representó en una época. Pero más allá de proyectos y rumores, lo verdaderamente relevante era el hombre detrás del mito. Jean-Claude ya no luchaba por mantenerse vigente, luchaba por vivir en equilibrio. Y en ese proceso, entendió que su legado no dependía de una última patada espectacular, sino de la historia completa. Una historia de caídas, errores, aprendizaje y resistencia, una historia que aún no había llegado a su final. La historia de Jean-Claude Van Damme nunca fue solo la de un actor de cine. Fue la de un hombre que vivió cada etapa al límite. Desde aquel joven que llegó a Estados Unidos con una maleta llena de sueños y casi sin dinero,
hasta la superestrella que dominó la taquilla mundial. Su vida fue un ascenso vertiginoso seguido de una caída igual de brutal. Pero lo que realmente define su legado no es la altura que alcanzó, sino la forma en la que decidió levantarse cuando todo parecía perdido. Hoy, lejos del Hollywood que alguna vez lo celebró y luego lo olvidó, Jean-Claude vive una etapa completamente distinta. Ya no busca ser el centro de atención ni demostrar que sigue siendo el más fuerte. Ha entendido que la verdadera batalla no se gana con golpes ni con fama, sino con aceptación. A sus más de 60 años, su rutina es tranquila, reflexiva y consciente. El hombre que antes desafiaba la gravedad ahora desafía algo mucho más difícil: su propio pasado. Su lesión marcó un punto de no retorno. No solo puso en duda su futuro en el cine de acción, también lo obligó a mirar de frente una verdad que muchos evitan. El tiempo no perdona a nadie. Por primera vez, Jean-Claude tuvo que aceptar que hay combates que no se pueden ganar. Y lejos de destruirlo, esa aceptación lo liberó. Ya no necesitaba ser el héroe invencible. Podía ser simplemente él mismo. El apoyo del público fue clave en este tramo final. Las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos, escenas icónicas y palabras de aliento. Fans de todo el mundo demostraron que su impacto iba mucho más allá de una moda pasajera. Para muchos, Jean-Claude fue la inspiración que los llevó a entrenar, a soñar, a creer que la disciplina podía cambiar una vida. Ahora eran ellos quienes le devolvían un poco de esa fuerza,